Muy buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por Foro Semana y la constructora Amarillo y su iniciativa Academia de Soñadores. Hoy amanecemos con muy buenas noticias, pues ya nos informan que las vacunas llegaron por fin al país. Yo creo que esto va a ser un impulso bastante interesante para la economía y para el ánimo de las personas. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy el editor de Economía, de Publicaciones Semana y de Dinero, y voy a estar en la moderación de este panel que hemos invitado. Tenemos un panel de lujo para abordar un tema también de lujo en las actuales coyunturas. El tema es cómo hacer uso inteligente de sus cesantías, un tema que toca el bolsillo de todo el mundo, porque justamente estamos en la temporada en que las compañías y las empresas cumplen con este deber, esta obligación y este derecho de los trabajadores colombianos, y tomar decisiones acerca de las cesantías pues es fundamental. Les digo que tenemos un panel de lujo porque tenemos hoy como invitados para hablar sobre este tema, para hablar en general sobre las cesantías y para hablar sobre las cesantías usándolas en la compra de vivienda, porque sin lugar a dudas hay unas cifras bastante interesantes. 194.800 viviendas fueron vendidas el año pasado, un récord histórico. Esto producto de toda la cantidad de beneficios que hay, y muy probablemente esto va a ser uno de los temas de conversación durante el panel, porque el gobierno nacional ha generado un marco de incentivos bastante interesante para adquirir vivienda ahora mismo. El panel con el que vamos a abordar este tema está conformado por Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, que es la agremiación que representa los intereses de los fondos de pensiones en Colombia; Alejandro Useche, profesor de la Universidad del Rosario en temas de administración, de la Escuela de Administración; Sandra Forero, presidente de Camacol, el gremio que representa a los constructores del país; y Roberto Moreno, presidente de Amarillo, compañía constructora que es líder en el país y que además está tras la organización de este evento. Quiero darle la bienvenida a todos los invitados. Muchas gracias por su asistencia, y las personas que están con nosotros a través de redes sociales y a través de nuestras páginas web, bienvenidos. Pues vamos a arrancar con este tema. Arrancamos optimistas la semana, insisto, con el tema de las vacunas. Yo creo que esto va a darle un impulso superior a la actividad económica. Y quería preguntarle a Santiago Montenegro. Santiago, en líneas generales, quisiéramos entender y explicar un poco mejor qué son las cesantías, cómo se pueden usar en líneas generales y qué cifras hay sobre el tema. Bueno, Aldemar, muchas gracias. Quiero comenzar pues agradeciendo la invitación a Semana Amarillo por congregarnos acá. Un saludo a todos los compañeros del panel, un saludo a usted y a todos los que nos están escuchando y mirando. Las cesantías fueron creadas como un seguro de desempleo, ¿no? Se pagan por el empleador y corresponden a un salario mensual si se trabajó todo el año completo. Es un ahorro individual que se invierte en el mercado de capitales, ¿no? Entonces, por eso tiene una rentabilidad. Es administrado por las AFPs. Este ahorro le brinda seguridad al trabajador de tener un ingreso si en algún momento queda cesante y durante el periodo que le tome reengancharse otra vez al mercado laboral. Así fue creado. Luego se permitió por ley usar estos recursos para educación del núcleo familiar o para vivienda, ¿no? Para mejora o compra de vivienda. El año pasado vimos la importancia de este ahorro para los trabajadores colombianos y la necesidad de volver a su uso original, sin que esto quiera decir pues, que no se puedan utilizar para mejorar o para comprar la vivienda. Porque, digamos, las crisis son inesperadas y es mejor estar preparados para lo peor. Con el gobierno trabajamos el decreto 488 del 2020, adicionando una nueva causal de retiro por disminución de ingresos. Y bajo esta causal, debido a la pandemia, se retiraron unos 355.000 millones de pesos el año pasado. Por terminación de contrato se retiraron 2.2 billones el año pasado y fue un seguro más, ¿no? Para 1,5 millones de trabajadores que perdieron su empleo o vieron disminuidos su salario.
Ese año utilizaron 6.2 billones que estaban en los fondos de cesantías. El año terminó con unos casi 15 billones de pesos y esperamos pues ahorita que vuelva a esa cifra estar cerca a los 20 billones de pesos. Muchas gracias por las cifras y por esta primera pregunta. Ahorita volveremos obviamente para hablar sobre los otros temas en líneas generales y bastante interesantes. Sin lugar a dudas, las cesantías se han convertido durante la pandemia, antes lo eran, pero durante la pandemia demostraron su importancia y que realmente el legislativo y el gobierno pues han acertado en fortalecer este mecanismo de ahorro y este seguro para los trabajadores colombianos. Le voy a dar la palabra ahora a Sandra Forero, presidente de Camacol, el gremio que representa a los constructores del país. Es claro que ustedes tienen cifras muy interesantes sobre lo que ocurrió el año pasado en temas de construcción de vivienda. ¿Cuál cree, Sandra, que será el crecimiento que se espera este año? ¿Cómo va a estar la construcción en el 2021 luego de ese fabuloso 2020, por lo menos en lo que tiene que ver con vivienda? Aldemar, muy buenos días. A ti un agradecimiento a Semana y un saludo a Roberto, a Santiago, a Alejandro, bueno, a todos y a todas las personas que están conectadas. Estos temas son maravillosos porque estos temas dan mucha claridad sobre temas tan importantes como las cesantías y cómo canalizar recursos para este sector, pero no solo para el sector desde el punto de vista de la economía del país, sino para los hogares colombianos. No nos olvidemos que comprar una vivienda consolida patrimonio y ayuda a una movilidad social, que es en la que Colombia ha estado trabajando durante muchos años. Efectivamente, como lo dijiste tú arrancando, tuvimos un 2020 muy positivo, no somos triunfalistas, sabemos que tenemos que seguir trabajando, pero fue la conjunción de muchas cosas a pesar de la coyuntura. Y en el 21 lo que estamos viendo es que vamos a consolidar esa reactivación. Nosotros seguimos insistiendo que hablar de construcción es hablar de reactivación y tenemos una visión objetivamente optimista para el 21. En temas de las ventas, que es lo que, entre otras cosas, nos convoca y nos interesa, estamos hablando que tendremos ventas nuevas superiores a 205.000 unidades de vivienda. Esto es un crecimiento por encima del 7%. Eso es desde las ventas. Pero nos gusta siempre también dejar y que el país conozca qué es lo que estamos estimando para las iniciaciones, porque no olvidemos que en las iniciaciones es que se da la generación de empleo directo, después hablamos del otro. Entonces, este año, en este momento en Colombia, debemos estar actualmente construyendo, ya con ladrillos, pues 260.000 unidades de vivienda. Este año el crecimiento de las iniciaciones que estamos esperando es de un 28% y eso nos va a representar 150.000 nuevos puestos de trabajo para empleos directos. Es muy importante tener en cuenta que nosotros o este sector tiene una enorme capacidad de efecto tractor sobre el aparato, sobre el 54% del aparato productivo del país. Eso quiere decir que estamos hablando de 150.000 empleos directos, sin contar los más de 500.000 que son indirectos que se generan en la cadena. Y lo otro que quisiera decir para terminar esta respuesta a tu primera pregunta es, estoy hablando de que tenemos una visión objetivamente optimista y lo propio lo tenemos en el crecimiento del PIB de edificaciones. Con estas cifras estamos hablando de tener un PIB de edificaciones de 8.6%. Este es objetivo y moderado. Creemos que puede llegar a más dependiendo del comportamiento de otros destinos que no es la vivienda. Pero como vamos este año, eso es lo que tenemos, un crecimiento del 7%, más de 205.000 unidades vendidas y la generación de 150.000 nuevos empleos. ¿Por qué creemos que es la consolidación de la reactivación? Porque el entorno va mejorando, como dices tú, el tema de las vacunas, los subsidios del gobierno siguen en plena ejecución, las tasas siguen históricamente bajas, 150.000 unidades de vivienda en oferta, de 9 de cada 10 unidades de vivienda para los hogares colombianos tienen algún beneficio del gobierno, y este tema de las cesantías, que más adelante seguramente vamos a hablar un poquito más de eso, pues se vuelve una enorme oportunidad para tener o ese ahorro que se requiere para arrancar,
o eventualmente sea el cierre financiero para una decisión de compra de los hogares. Sandra, no se me vaya a ir porque quiero simplemente reconfirmar entonces las cifras. 205.000 viviendas en ventas e iniciaciones por 260.000, PIB del 8,6%. Mejor dicho, 2021 esperan ustedes, si el 2020 fue de récord, el 2021 va a seguir siendo récord. O sea, vamos a seguir rompiendo las cifras. Es la consolidación de la reactivación, Aldemar, así es. No hay nada que nos haga pensar. Y las cifras de enero tiene siempre particularidades. Además tuvimos la coyuntura nuevamente de las cuarentenas que se definieron en algunas ciudades, pero no va a ser el impacto de enero el que nos vaya a hacer cambiar esta proyección, porque el resto del contexto, como digo, tasas históricamente bajas, los beneficios del gobierno. Cuando tú hablas de la vacuna, que es un tema muy importante, eso ayuda a recuperar la confianza. Eso cambia un poco la percepción de los colombianos y entonces, unido esa confianza a ese entorno económico, a esas cifras y a esos subsidios, nos permite afirmar que vamos a tener una consolidación de esa recuperación que logramos en el segundo semestre del año pasado, pues porque por supuesto también fuimos un sector impactado. Sandra, muchas gracias, súper interesante, lo mismo que también uno ve en el caso de los fondos de pensiones y cesantías, una muy buena actividad y esas dos son muy buenas noticias en general para la economía. Le voy a dar la palabra ahora a Roberto Moreno. Roberto, bienvenido, muchas gracias por su presencia y por impulsar estas iniciativas para hablar sobre un tema tan sensible. Y quiero preguntarle, ¿qué tan inteligente es invertir las cesantías en vivienda en las actuales circunstancias? ¿Y cuál es la importancia desde el punto de vista financiero para las familias de esta decisión? Pues Aldemar, buenos días, muchas gracias por este espacio, a la doctora Sandra, a Santiago y Alejandro, buenos días, qué buen panel que nos están acompañando, muy importante, pues la vivienda siempre ha sido un activo de inversión muy inteligente, de verdad de inversión, de preservación de capital, y nosotros los colombianos, la fuerza laboral, pues tiene un ahorro que son las cesantías y tiene una gran virtud de poderla invertir en vivienda. Y lo que estamos viendo es que estamos en un momento histórico de bajas tasas de interés y unos subsidios del gobierno contracíclicos muy importante, sobre todo el subsidio para la vivienda no BIS. Pensar que una familia puede, pues el gobierno ayudarle a invertir esto durante el proceso de compra, pues es muy importante. Entonces en Amarillo creamos desde antes de la pandemia un tema que se llama Academia de Soñadores, en la cual acompañamos a las familias en todo su proceso de compra, desde que inician, ver cómo es su cierre financiero y acompañarlos con la tramitación del crédito, subsidios y demás, hasta llegar a su compra. Pero también lo que vimos en la pandemia es algo que nunca habíamos pensado y es las ventas virtuales. Y yo creo que todo el sector, y Sandra lo puede decir, todo el sector, nosotros los desarrolladores, constructores, nos metimos en poder hacer ventas virtuales. En Amarillo tenemos una herramienta que se llama Workspace, en la cual una familia, pues el marido, la señora o el que sea de la familia puede visitar en físico una sala de ventas, pero posteriormente puede ir a su casa o hacer una cita virtual y puede hacer todo el recorrido del proyecto virtualmente y también toda la información financiera que también de la mano con los bancos podemos hacer toda la simulación. Entonces, aprovechar ahorita esta coyuntura para tener bajas tasas de interés, una actividad que de verdad podemos tomar ese ahorro, que realmente es el ahorro de las familias y poderlo meter en vivienda, pues es una decisión muy acertada, sobre todo en estos momentos. Roberto, muchas gracias. Ahí vamos a ir abordando, ahí quedan unos temas sobre la mesa que vamos sin lugar a dudas a desarrollar ahorita más adelante, como por ejemplo el tema de las tasas de interés que están súper bajas. Obviamente el tema de los subsidios, vamos a tratar de explicarle un poco más a la gente allí qué opciones hay, pero por ejemplo el tema del costo del crédito, la gente tiene que tener claro que estamos realmente en niveles muy bajos de tasas de interés y eso abre una enorme posibilidad para hacer esta clase de inversiones a muy bajo costo y con una muy buena rentabilidad. Vamos a hablar ahora con Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, quien tiene experticia en todos estos temas de inversión, en todos estos temas de economía. La pregunta inicial, Alejandro, es desde la academia,
¿qué le puede decir a la gente sobre cómo invertir inteligentemente sus cesantías? Muy buenos días para todos, para todas las personas que están conectadas con nosotros. Aldemar, Sandra, Roberto, Santiago, un placer compartir con ustedes. Gracias a Semana y a Marilo por la invitación. Como se ha mencionado, las cesantías son un ahorro que se convierte en un seguro, en un salvavidas en caso en que quien las está ahorrando se quede, como su nombre lo dice, cesante. Entonces, la primera forma de invertir inteligentemente las cesantías es hacerlo para lo que ellas están diseñadas por su naturaleza, como lo es convertirse en un apoyo en caso de que caigan nuestros ingresos porque nos quedamos sin trabajo, o como se mencionó hace un momento, porque en medio de esta crisis, que de hecho seguramente pasará a la historia como la peor crisis económica del país en cuanto a cifras macroeconómicas y todo lo que sabemos que ha implicado en pérdida de vidas humanas, volatilidades, incertidumbre, pues vienen a ser una ayuda muy importante para poder sobrevivir y sacar adelante una cantidad de gastos que de otra manera sería muy difícil. Considero que, en segundo lugar, si de pronto tenemos alguna expectativa de una inversión, pues las inversiones más rentables, y lo digo por supuesto porque creo firmemente en que la vivienda y la educación son definitivamente la mejor forma de construir capital. Entonces, si lo miramos las cesantías como una inversión, definitivamente estas dos son alternativas muy, muy buenas, yo creo que casi en cualquier momento del tiempo. Invertir en vivienda y también invertir en nosotros mismos, en el capital humano, en nuestra familia, creo que siempre va a ser valioso. Ahora, dentro de estas consideraciones para invertir bien las cesantías, considero que es muy importante que todos nosotros hagamos la tarea de informarnos. Yo creo que los fondos están haciendo un buen esfuerzo para contar a la gente qué son las cesantías. Si uno entra a las páginas web de los diferentes fondos de pensiones y cesantías, hay una información muy clara, muy detallada, pero no necesariamente todos la miramos y tomamos decisiones acorde con eso. Entonces es probable que mucha gente no sepa, bueno, ¿cuánto me descuentan de cesantías? ¿Y qué están haciendo con esa plata? ¿Por qué la tengo en este fondo y no en el otro? Podemos cambiarnos libremente un fondo de cesantías a otro, evaluando aspectos que creo que son importantes, los resultados que han tenido, los costos, los portafolios en que invierten. Podemos también pasarnos de inversiones de corto o inversiones de largo plazo. Entonces creo que aquí, repito, los fondos han hecho una buena tarea, pero es muy importante que nosotros, como inversionistas, como ahorradores y también seguramente los empleadores, hagamos un poquito más de esfuerzo en enterarnos más en detalle qué son las cesantías, qué podemos hacer con ellas, y yo creo que es la primera parte, la base fundamental para hacer una buena inversión. Warren Buffett ya lo decía, ese gran inversionista, que si usted no conoce sobre algo, pues es la inversión más riesgosa y más peligrosa y más desconocida, extraña. Entonces hay que informarnos qué son las cesantías, qué se está haciendo con esa plata y qué alternativas podríamos, repito, por lo menos en principio, qué fondo y qué plazo, corto y largo plazo. Alejandro, muchas gracias y sin lugar a dudas, si uno habla de largo plazo, pues la vivienda es una inversión ideal y en las actuales circunstancias, con todos los beneficios del gobierno, que ya paulatinamente vamos a ir desarrollando esas ideas de qué es lo que está entregando el gobierno, en qué condiciones, y el otro tema también que voy a hacer énfasis en una segunda o tercera ronda de preguntas es el tema del costo del crédito, porque sin lugar a dudas sí estamos en unos niveles súper bajos en tasa de interés y el costo del crédito todavía se reduce más si uno tiene en cuenta los subsidios. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, de nuevo, pues muchas gracias por su presencia. Quiero preguntarle, la coyuntura de la COVID-19, el coronavirus, el SARS-CoV-2, etcétera, ¿qué implicó para la reglamentación de las cesantías en Colombia? Hoy, ¿cómo está ese marco de acceso de la gente a sus cesantías? El marco de la pandemia, digamos, flexibilizó aún más el uso de las cesantías, ¿no? Originalmente, como ya se explicó, las cesantías fueron creadas como un seguro de desempleo. Posteriormente, se permitió usar esos recursos para educación o para mejora o compra de vivienda, ¿no? Entonces, con el gobierno trabajamos, como lo dije al comienzo, este decreto, el 488 del año pasado, adicionando una nueva causal de retiro por disminución
ingresos, y bajo esa causal se retiraron 355.000 millones para ayudarle a la gente. Yo creo que eso fue muy importante. Ahora bien, las cesantías deben utilizarse, digamos, en forma inteligente, ¿no? Si usted está desempleado, pues la retira. Si cree que va a quedar desempleado o va a tener disminuciones de ingreso, manténgalas, ¿no? Pero obviamente también sirven para adquirir vivienda. En este sentido, digamos, hay que ser muy responsables. Nosotros hemos un poco criticado que mucha gente en el pasado ha retirado las cesantías supuestamente para mejorar la vivienda, pero en eso no ha habido control, ha sido un control, un control laxo. Mucha gente ha retirado las cesantías para financiar una fiesta de matrimonio o para irse a San Andrés, ¿no? Entonces, no, las cesantías no se deben retirar, digamos, para financiar otras cosas. Se deben retirar, si usted está desempleado, realmente para pagar la matrícula de una universidad o para adquirir vivienda. Entonces, es muy importante, digamos, ser muy inteligentes en el retiro de las cesantías. Santiago, solo una cosa, no se me vaya a retirar. Si uno quiere retirar las cesantías para adquirir vivienda, más o menos en líneas generales, ¿qué debe hacer? Uno le dice ¿y qué documentos uno debiera reunir? Le dice uno a la empresa, oiga, voy a comprar esta vivienda, aquí está mi promesa de compraventa, etcétera, estoy en este trámite, más o menos en líneas generales, ¿eso cómo se da? No, eso es. Llevar pues un certificado de que efectivamente usted va a comprar vivienda, ¿no? Y que lo haga para eso. Esta idea de la Academia de Soñadores me parece también muy importante porque es verdad, la gente muchas veces no tiene toda la información, son muchos trámites y esta iniciativa de Academia de Soñadores me parece extraordinaria, ¿no? Si en otros temas pudiéramos hacer algo similar, creo que es un ejemplo muy bueno. Y esto de las ventas virtuales, ¿no? Esa es otra forma del teletrabajo, ¿no? Claro. Del teletrabajo, que yo creo que llegó para quedarse, ¿no? En muchos aspectos. Qué interesante ver cómo la pandemia nos está enseñando, ¿no? A reinventarnos en alguna medida y también reinventarnos para ayudarle a la gente a adquirir su vivienda. Muy acertado lo que dice Santiago, porque justamente la pandemia, que significó sin lugar a dudas un choque para todos en salud, en economía, en todo, significó una oportunidad para muchos sectores, entre ellos la construcción, que empezó a hacer ventas a través de virtualidad. Yo creo que ahorita tanto con Sandra como con Roberto podremos hablar del tema. Santiago, muchas gracias. Voy a preguntarle ahora a Sandra Forero. Ya hablamos de las proyecciones para este año en general del sector. Me gustaría ver las expectativas que tienen respecto del uso de cesantías en compra de vivienda y aprovechar eso para explicarle un poco a la gente cuáles son hoy los beneficios con los que cuenta, tanto desde una perspectiva del subsidio como de acceso a crédito para iniciar el proceso de adquisición de vivienda. ¿Cuáles son esas proyecciones respecto del uso de cesantías en compra de vivienda para este año, Sandra Forero, presidente de Camacol? Aldemar, gracias. Bueno, nosotros proyecciones sobre la compra de vivienda exactamente con el uso de cesantías no tenemos, pero sí me gustaría dejar dos consideraciones, además porque Alejandro y Santiago han explicado perfectamente todas las bondades que tiene el tema de las cesantías. Lo primero, pues que sí hay un gran potencial para seguir impulsando la inversión en vivienda. No sé si la cifra que tengo es, pero si tenemos 14.4 billones de ahorro en cesantías que tienen los afiliados en los fondos, si uno canalizara, esto pues es como soñando, ¿no? Si uno canalizara todos esos recursos para apalancar vivienda, estamos hablando de 290.000 unidades de vivienda.
¿no? Entonces, es un recurso, nuestra tarea de alguna manera también desde Camacol es buscar y canalizar recursos y llevar a las personas a que se entienda la importancia de la vivienda, cómo consolida patrimonio, todo lo que ya hemos dicho. Entonces, con esos recursos que están ahorita en los fondos, podríamos comprar, o se podrían más bien, 290,000 hogares acceder a una vivienda. Ahora, lo otro también es que en este mercado, y como hablamos de estas 205,000 que estamos esperando, o en nuestra proyección de venta en el 2000, en este año, en el 21, pues ahí hay un gran camino, hay una gran expectativa, una gran posibilidad que brinda lo de las cesantías. Y quería devolver un poquito al Demar, o hacer referencia más bien a algo que tú dijiste, pero que también mencionó Santiago, y es la cultura del ahorro. En Colombia nos falta mucho para la cultura del ahorro, nos falta, claro, uno no se puede sentar acá a decirle a los colombianos ahorren, pero hay algunos mecanismos, y uno de esos mecanismos son las cesantías. Entonces, es como honrar esa cultura del ahorro. Es un trabajador que se esfuerza, que gana su salario, que deja esos recursos en las cesantías, la idea de usarlos bien. Eso es muy importante, usarlo bien, no usarlo en cosas que él considera que son bien, pero que después quedan diluidas en nada. En cambio, la inversión en vivienda se le vuelve una inversión segura, y una inversión que le ayuda a consolidar su patrimonio, y adicionalmente con la calidad que se está construyendo. Acá tenemos un representante de los constructores, Roberto Moreno, de unos proyectos de una calidad urbanística impecable. Con esa calidad, además, es sinónimo de bienestar. Entonces, las cesantías de alguna manera son sinónimo de bienestar cuando se logran canalizar efectivamente en vivienda, por supuesto sin demeritar lo que también decías tú, o lo que decía Alejandro en el tema de educación. Eso sería como un comentario de esa expectativa. Si nos gastáramos todos esos recursos este año, serían 290,000 unidades de vivienda comercializadas. Esto sería como lo primero. Y también quisiera hacer una cuña que no debería adelantarme, pero seguramente en los próximos meses, antes de que se acabe el primer trimestre, nosotros vamos a lanzar lo que hemos llamado Educando al Comprador de Vivienda, que es como llevar esto que está haciendo Amarillo de los sueños, esto que está diciendo Santiago, de cómo enseñarle a los colombianos. Parece una cosa como obvia, pero sí es bueno llevar a las personas y decirles, miren, las cesantías se pueden usar así, los subsidios se pueden hacer, un poco lo que se hace de educación financiera, porque además todos los programas de vivienda tienen un respaldo enorme del sector financiero, hacer Educando al Comprador de Vivienda, para que compren bien, para que no caigan en manos de quien no deben quedar, para que conozcan sus derechos, para que conozcan también sus deberes. Y se me acaba de ocurrir, gracias a este foro, que debemos incorporar un capítulo de una adecuada utilización de las cesantías. Ahora, el tema de cómo está el entorno, que creo que preguntabas un poco, el tema de las tasas y todo el crédito hipotecario. Estamos en un entorno muy positivo, las tasas de crédito hipotecario siguen estando en unas cifras de unos porcentajes históricamente bajas. Estamos hablando de que estamos entre el 9,8 y tal vez el 10,5% las tasas. Pero es muy importante que los colombianos, los hogares que nos están oyendo, sepan que en este momento las condiciones también las favorecen los beneficios del gobierno, los subsidios. Hay 100,000 subsidios para la vivienda social, para el programa Mi Casa Ya. Más adelante, si quieres, hablamos un poco qué implica ese subsidio, qué implica para el bolsillo del hogar, y 100,000 para las no BIS también. Y ahí también hay un ahorro importante. Ese subsidio le garantiza a la familia el cierre financiero, más las cesantías como un aporte. Eso garantiza y les va a permitir necesariamente comprar con la tranquilidad, como decía Santiago. Retirar las cesantías es un procedimiento fácil, y lo propio pasa con los subsidios. No se requieren tramitadores, ni ponerse en una lista de espera, ni ir a nada. Es una cosa respaldada por el sector financiero, que además lo hace impecablemente bien, y por los constructores, que tienen una oferta, como ya lo había dicho, de 150,000 unidades de vivienda. Sandra, muchas gracias, muy interesante. Si ahorita entonces hablamos ya de Mi Casa Ya y del subsidio no BIS, ¿hasta cuándo? ¿Cómo hace uno para acceder a él? Etcétera, en la próxima ronda de preguntas, porque es súper interesante que la gente le quede claro a quién acudir para acceder a este beneficio, y como usted dice, si apalanca esto con ahorro, además de eso las cesantías, no, pues, y los subsidios y los beneficios del gobierno, pues digamos, hay una facilidad enorme para adquirir vivienda hoy mismo. Roberto,
Me gustaría mucho, ya lo mencionó Santiago, el ejemplo de su Academia de Soñadores, y yo creo que si usted nos ilustra sobre cómo lo hacen, qué es la Academia de Soñadores y cuál es, digamos, el camino que recorre un usuario que adquiere vivienda en ese programa, nos va a dar muchas luces sobre en general cómo debiera ser un proceso de adquisición de vivienda fácil hoy. ¿En qué consiste la Academia de Soñadores y cuál es el derrotero, el camino que lleva a una persona al interior de la academia desde que piensa y se ilusiona con adquirir una casa y finalmente lo logra? Bueno, Aldemar, lo de la Academia de Soñadores pues es muy importante porque como bien lo decía Santiago y Sandra, el tema de invertir inteligentemente las cesantías se vuelve muy importante, porque como decía Santiago, pues es un ahorro sobre todo para momentos difíciles, pero también es un ahorro que cuando la familia está bien y todo, pues puede invertirse inteligentemente. Entonces, esto es una plataforma informativa que compartimos con todos nuestros grupos de interés a través de contenidos interesantes de compra de vivienda, en la cual pues les damos educación financiera, cómo pueden acceder a los créditos, cómo pueden acceder a los subsidios, hacen un análisis de riesgo de cómo, si se endeuda, qué le va a pasar, cómo está su empleo. Todo. Entonces, tenemos una cantidad de documentos, como bien dice Sandra, qué bueno que también lo reforcemos en Camacol, sería buenísimo, de verdad, de educar a la gente de cómo mejor invertir las cesantías, pues es muy importante. Y es fundamental también, pues, elegir en dónde y cómo se invierte. Pero lo que estamos viendo ahorita, pues, cómo está llegando a las familias a invertir es que nuestros 3 espacios se unieron en uno durante esta pandemia. Las oficinas no van a desaparecer, ahí es donde realmente creamos trabajo en equipo, camaradería, innovación, pero lo que sí va a haber es ahora trabajo flexible y entonces más aún ahora de golpe la casa se vuelve más importante y toma una relevancia más importante. Y vemos que en este momento es de los mejores momentos para invertir en vivienda porque tenemos unas tasas de interés históricamente bajas y tenemos unos apoyos del gobierno nacional, sobre todo a través de los subsidios, como lo mencionó Sandra, adicionales para Mi Casa Ya, y los subsidios Novis que van hasta el 2022, hasta finales del año entrante. Y esto implica que una familia que compre una vivienda, por ejemplo, de 200 millones de pesos y tiene que está por debajo de los 500 salarios, porque el subsidio para la Novis va a estar a 500 salarios mínimos precio de venta de la vivienda, que son 454 millones de pesos. Entonces, una familia que compra, por ejemplo, una vivienda de 200, pues tiene el subsidio. Entonces pone una cuota inicial del 30, que son 60, le queda un crédito de 140, y esos 140 millones el gobierno le paga al banco parte de sus cuotas durante 7 años, o sea, 454,000 pesos mensuales durante estos 7 años. Quiere decir que si yo tomo un crédito de 140 y mi cuota por millón es aproximadamente 11 mil pesos por millón, es más o menos 1.400.000. Y si el gobierno le da 454, su cuota le quedan 900. Pues es un ahorro bien importante, más las bajas tasas de interés, pues se vuelve un momento ideal para comprar vivienda, siempre y cuando, nuevamente, pues sea el momento de la familia, que esté adecuado el momento, como dijo Santiago y Sandra, que de verdad sea una inversión inteligente en este momento. Roberto, muchas gracias. Súper interesante todo esto. Uno sí se empieza a dar cuenta de los enormes beneficios que hay y advertir las razones del éxito ahora mismo en el sector. Y es que se confluyen una serie de factores que facilitan la adquisición de vivienda para una buena parte de los colombianos, bien sea que tienen interés en segunda vivienda o bien sea que quieren adquirir por primera vez esta clase de activos. Alejandro, quisiéramos reforzar con usted esta idea porque sin lugar a dudas la gente va a seguir teniendo muchas inquietudes, muchas dudas. ¿Es Alejandro, desde la perspectiva de la academia, el momento oportuno para que la gente invierta sus cesantías en vivienda y por qué? Bien, de acuerdo con lo que se ha discutido acá, sabemos que primero ellas están hechas como esa reserva ante momentos de dificultad porque nos quedamos sin trabajo, porque cayó sensiblemente nuestro ingreso. Dicho eso y entendido eso, yo creo que sí es un excelente momento. Ya se ha dicho acá y particularmente Sandra lo dijo hace un momento, a pesar de que hemos pasado en 2020 por la peor crisis de la historia de Colombia, seguramente,
la vivienda sigue subiendo de precio y siguen aumentando también la construcción de mucho tipo de vivienda, tanto residencial como comercial. Entonces, yo creo que es un excelente momento. En economía sabemos y enseñamos cómo las economías se mueven en ciclos. Es decir, que así como hay una crisis muy fuerte, esa crisis posteriormente puede convertirse, como lo estamos viendo, ojalá, en una recuperación. Desde mi punto de vista, así como hemos sido testigos de una crisis muy difícil, muy dolorosa, que seguramente es la peor de la historia, es probable también que veamos una recuperación que sea récord. Y dentro de esto, el sector de la construcción tiene un liderazgo impresionante. Entonces yo creo que las estadísticas lo están mostrando, y es que efectivamente, a pesar de las dificultades, la vivienda sigue creciendo en cantidad y en valorización, y uno puede ver los diferentes índices, los que publica el DANE, el Banco de la República, y efectivamente la valorización se sigue presentando. Entonces, acá aprovecho también porque mucha gente dirá, oiga, qué bueno poder yo invertir mis cesantías en vivienda, ya que parece que es un buen momento y que se va a valorizar esto más a futuro, porque las personas que tienen sus cesantías, pues son las que han ahorrado durante algún tiempo como trabajadores formales con su contrato o como independientes que han hecho sus aportes. Sin embargo, la pandemia también ha llevado a otra problemática, y es que la informalidad en el país ha aumentado. Entonces hay mucha gente en Colombia que seguramente nos está viendo y dice, oiga, qué lástima porque yo no tengo cesantías, o qué hago, cómo empiezo. Entonces, acá también quisiera aportar cómo es muy importante, es fundamental que en este momento las personas que puedan hacerlo y que por diferentes motivos no lo estén realizando, empiecen a hacer sus aportes en cesantías. Hay unas cifras muy preocupantes, por ejemplo, que es la minoría de los trabajadores independientes en Colombia que está aportando a cesantías. Entonces la invitación es que a que empiecen ya, no lo dejen para mañana, para dentro de un año, empiecen ya a aportar. Y también menciono que aunque no tiene que ver directamente con la cesantía, sí lo hace con la vivienda. Y es que mucha gente dirá, pero es que la vivienda es carísima con todo lo de los subsidios y todo esto. Reunir 50 millones o 100 millones es demasiado para mí. Entonces también, qué bueno que conozcamos una figura muy interesante que se llaman fondos de inversión colectiva, porque hay FICs inmobiliarios. Entonces uno puede más bien dar un aporte a algo más pequeño y hacerse partícipe de la propiedad de un fondo que va a invertir dinero en inmuebles. Es decir, que no se necesita directamente tener el capital, o si no tenemos las cesantías o queremos invertir un poco más, echarle mano también a estas alternativas como los FICs inmobiliarios, que creo que pueden ser algo muy valioso. Entonces la respuesta finalmente sí, es un excelente momento para hacer esa inversión. Alejandro, muchas gracias, súper interesante esta observación acerca de cómo avanzar en hacer un buen uso de las cesantías, cómo hacer un uso inteligente de las cesantías y lograr buenas rentabilidades. Quiero preguntarle ahora a Santiago Montenegro, sin lugar a dudas hemos avanzado en lo que es, digamos, ya un lugar común, y es el mensaje de que la gente, por favor, utilice muy bien sus cesantías, y que sin lugar a dudas hay tradicionalmente un uso malo, es decir, que es sacarlas para irse de viaje, sacarlas para otras cosas, mejor dicho, para comprarle cosas que no debieran utilizarse. Santiago, desde la experiencia de los fondos de pensiones, la gente en qué está utilizando las cesantías, qué tan cierto es que las usa mal y por qué debiera usarlas en comprar vivienda en las actuales circunstancias. Denos luces sobre lo que desde los fondos perciben ustedes acerca del uso de las cesantías por parte de las personas. Sí, Aldemar, yo creo que con las campañas que entre todos hemos estado realizando, la gente cada vez utiliza mejor las cesantías. Nosotros tenemos un programa que se llama Mi Plata, Mi Futuro, en el que hacemos un esfuerzo muy grande por explicarle a la gente cómo debe utilizar las cesantías, y está funcionando, ¿no? Y le doy un ejemplo, porque se explica muy detalladamente, ¿no? En el caso de la vivienda, el retiro para compra de vivienda o reparación locativa, usted puede retirar las cesantías y con Mi Plata, Mi Futuro lo explicamos. Para el crédito hipotecario, para el pago de créditos hipotecarios, para el pago de impuestos como el predial y la valorización,
se las puede utilizar como garantías para acceder al subsidio de vivienda en la caja de compensación, solicitando la inmovilización de las cesantías. Usarlas como respaldo para la adquisición de créditos con cooperativas y fondos de empleados, a través de la figura de la pignoración, cooperativas hasta el 50% del saldo disponible, ¿no? Para remodelar o realizar reparaciones de vivienda propia, ¿no? En el caso de la educación, también este programa, Mi Plata, Mi Futuro, hace una explicación muy cuidadosa de cómo se puede utilizar, ¿no? Por retiro, por disminución de ingresos a raíz de la pandemia, como ya lo expliqué. Pero también se puede retirar para otra serie de cosas, obviamente, muy bien fundamentadas, ¿no? Para el servicio militar. Se puede retirar las cesantías si el empleado se encuentra laborando y ha sido convocado a prestar el servicio militar, ¿no? Para salario integral, si pasa de tener un salario ordinal a un integral. Para casos de sustitución patronal, ¿no? Y para temas de pignoración, ya de vivienda realizados por una entidad financiera. Entonces, Aldemar, el mensaje es que sí hace falta continuar con estos esfuerzos de educación, ¿no? De educación financiera, en este caso, una buena educación en el uso de las cesantías. Perfecto, Santiago. Muchas gracias. Yo creo que estamos teniendo un panorama bastante claro sobre el tema de las cesantías, y con Sandra Forero habíamos quedado de profundizar en esta ronda sobre el programa de subsidios para tener una mayor claridad. Roberto ya un poco puso el ejemplo de qué ocurre con alguien si suma todos los beneficios que ahora mismo el gobierno está ofreciendo, pero quisiera insistir en el tema para que las personas tengan claro que esos beneficios están allí. En el caso de Mi Casa Ya y el subsidio Novis, ¿cómo funcionan estos incentivos que el gobierno tiene hoy vigentes? ¿Hasta cuándo van? ¿De qué montos estamos hablando? Sandra Forero, por favor, para tener mucha más claridad sobre el tema. Gracias, Aldemar. Efectivamente, son dos programas que han mostrado su efectividad en los últimos años en Colombia. Mi Casa Ya, la buena noticia, digamos que en la ley que se acaba de sancionar de vivienda, ya se habla de la política de vivienda social como una política de Estado. ¿Para qué? Para darle continuidad a estos programas. Ahora, a los programas de vivienda de interés social. Ahora es importante que los colombianos sepan que así se hable de continuidad, también toca tener en cuenta que los recursos no son infinitos y que los cupos de los subsidios, por supuesto, nosotros permanentemente, y el presidente Duque permanentemente manda mensajes de vamos a seguir, pero es importante que si se están dando las condiciones ahorita y si el hogar considera, ya después de ir a la entidad financiera, que las cuentas le dan, no seguir esperando ni dilatando la decisión, porque de todas maneras los recursos son finitos. En Mi Casa Ya, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, ya lo dijo Roberto, estamos hablando que un hogar recibe aproximadamente unos 26.3 millones de pesos, 26.300.000 pesos para la cuota inicial, y recibe un subsidio a la tasa, porque es complementario, o sea, la bondad de Mi Casa Ya, un subsidio de financiación del crédito equivalente a que reduce la cuota en un 25%. Por ejemplo, si el hogar tiene una cuota de 800.000 pesos, entonces con ese subsidio que le otorga el gobierno, solo pagará 600.000 pesos. Entonces, esto permite una cosa que, claro, con los hogares es importante es que hagan las cuentas, pero permite algo que lo que nosotros llamamos es el cierre financiero, el sí se puede. Y esto sumado a las cesantías, a esos ahorros que tengan, claramente sí le permite acceder a una vivienda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en este momento en Colombia tenemos algo así como 150.000 unidades de vivienda en oferta, y de vivienda social estamos hablando de unas 130.000 unidades de vivienda. Voy a verificar esa cifra. Pero, y también es bueno que sepan los hogares colombianos que además de esos beneficios que tiene, en Colombia la vivienda dejó de ser de un tema de 5 ciudades.
Eso es muy importante. La oferta está en todo el territorio. La oferta no solo está en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Está en estas ciudades capitales, en las ciudades intermedias, en sus municipios aledaños, y eso le genera grandes oportunidades a quien quiere comprar una vivienda. Ahí estudiar cuáles son los cupos. Efectivamente hay 100.000 cupos, pero hay una cosa que quiero también aprovechar al demás el espacio para decirle a todos los colombianos que nosotros estamos trabajando con el gobierno nacional porque, como le decimos al presidente, o como dice el presidente, el resultado de una política exitosa es que la demanda de subsidios se duplica para el 2021. ¿Eso qué quiere decir? Como si tuvieron esas ventas tan importantes en el 20, llegamos a 194.800 unidades, más lo que ya se venía en vivienda social, porque es que Mi Casa Ya es un programa de varios años. Entonces, eso hace que este año haya una demanda que va a duplicar la necesidad de subsidios. Este año estamos hablando de que vamos a necesitar 65.000 subsidios, se tenían programado algo así como 35.000 para honrar o para pues, cumplirle a estos colombianos que compraban esta vivienda. Y hay un compromiso del gobierno de tener estos subsidios sobre la mesa. Entonces, para los hogares es decirles, aprovechen ese esfuerzo que hace el gobierno nacional, aprovechen esa oferta de proyectos de esa calidad urbanística y esa calidad que hay para comprar. En la Novis es más acotado el programa. ¿Por qué? Porque en la Novis es un programa contracíclico, es decir, que es un programa que sale generalmente en los últimos años, ha mostrado cuando hay ajustes de la economía, entonces se le da un subsidio al segmento inmediatamente superior a la BIS, es decir, la vivienda entre 135 y 460 millones de pesos. ¿Qué es ese aporte? Ese sí no es para la cuota inicial, ese es solo un subsidio para pagar la cuota del crédito hipotecario. Esos son 438.000 pesos fijos que se le da, que el gobierno le pasa al banco, no se los da al usuario, pues al hogar, sino al banco, como parte de la cuota de ese hogar que está tomando el crédito hipotecario. Eso lo da por 7 años de vida del crédito y eso reduce hasta en un 35% la cuota mensual que debe pagar el hogar a ese crédito. Eso sí son solo 100.000 cupos de aquí al finales del 22 y no hay más. Ese programa, y nosotros lo entendemos porque es un programa, como decimos, contracíclico, es decir, apenas se reactive la economía que ya ha venido dando y el sector que ya ha venido dando señales de reactivación, ese programa solo va a tener esos 100.000 cupos. Sandra, súper interesante esto, sin lugar a dudas esto ratifica pues que es el momento de comprar vivienda y si uno utiliza las cesantías pues el beneficio va a ser superior porque ya uno haciendo cruces de cuentas con los subsidios, con las bajas tasas de interés, los niveles de rentabilidad en la inversión como las de la compra de vivienda pues son enormes, tienen unos márgenes amplios. Quisiera preguntarle ahora a Roberto Moreno, ya hablamos del programa de ustedes de Academia de Soñadores, quisiera preguntarle si puede profundizar algo en de qué manera Amarillo ahora mismo está incentivando a los colombianos a hacer un uso inteligente de sus cesantías. Y una segunda cosa que me parece que hay sobre el tintero que se me acaba de ocurrir aquí en este diálogo, Roberto, recomendaciones a la gente a la hora de escoger proyectos de vivienda, que desde el sector, ¿cómo están viendo el asunto? Usted ya mencionó los niveles de calidad y los compromisos que están adquiriendo los constructores líderes en Colombia. ¿Qué recomendaciones le hace también a la gente a la hora de mirar proyectos, que es un factor decisivo en el momento de tomar este camino de adquirir vivienda? Bueno, Aldemar, primero que todo, pues reitero que tenemos un firme compromiso de apoyar a los colombianos a cumplir su sueño de tener vivienda propia. Y a partir de eso, con la Academia de Soñadores, pues dijimos cómo a través de la Academia de Soñadores reforzamos el retiro de las cesantías para comprar vivienda. Entonces, nosotros estamos en 17 municipios de Colombia, tenemos más de 105 proyectos en el país. Y en este momento, para el programa de cesantías, ahorita empezando el año, en 33 proyectos estamos promoviendo de entre el 15 de febrero y el 30 de marzo, cualquier familia que compre una vivienda en estos 33 proyectos puede tener un beneficio adicional de entre 5 y 30 millones de pesos. O sea, si usted compró con sus cesantías, Amarillo lo acompaña también
en parte, llámelo un descuento o llámelo un aporte para que estas familias puedan comprar. Entonces, ahora volviendo al tema de la calidad de la construcción, y como bien lo decía Sandra, me siento muy orgulloso, sobre todo en el sector, de que hemos ido mejorando y fortaleciendo la calidad de la construcción, la calidad del urbanismo, y en Amarillo pues tenemos el concepto de ciudad dentro de ciudad, de crear grandes pedazos de ciudad donde las familias puedan tener todo a la mano, grandes zonas verdes, un gran urbanismo, los equipamientos, el colegio, el centro de salud, la biblioteca, el centro comercial, que todo esté cerca, y ahora más que nunca se está apreciando eso. Entonces yo creo que una familia que va a comprar, y en diferentes ciudades hay una oferta variada de proyectos, no solo de Amarillo, sino de otros desarrolladores que de verdad estamos haciendo un esfuerzo grande para poder ofrecer a las familias una gran inversión y sobre todo calidad en lo que están comprando. Entonces, estos dineros de cesantías que se inviertan inteligentemente en estos proyectos y aprovechar, como decía Sandra, todos estos programas del gobierno, sobre todo la medida contracíclica del No BIS, más el programa de Mi Casa Ya, que ha sido un programa extraordinario que cada vez se fortalece más, pues me parece que es la manera inteligente de poder invertir sus ahorros de la familia. Y lo que Roberto dice, uno lo constata en todas las ciudades, ¿no? Uno encuentra grandes proyectos en muchas ciudades. Sandra también lo dijo, ya no es solamente en los grandes centros urbanos, sino uno también ve, por ejemplo, en el caso de la Sabana de Bogotá, uno está viendo proyectos por todos lados bastante interesantes, y es una recomendación entonces para los trabajadores y las personas que quieran adquirir vivienda y hacer uso de las cesantías, que miren proyectos, porque de eso es de lo que hay ahora mismo. Alejandro, díganos algo, por favor, respecto de lo que significa los niveles de rentabilidad que un inversionista ahorita mismo puede estar buscando en cualquier clase de inversión. Le hago la pregunta porque sin lugar a dudas es los beneficios del gobierno le están confiriendo unos puntos adicionales de rentabilidad a invertir en vivienda. Es decir, uno compra una vivienda y le cuesta tanto, y después se da cuenta de que vale más, justamente porque el gobierno, y como nos lo comenta Roberto, inclusive a veces las constructoras por la vía de descuentos le están agregando algunos puntos al margen de las inversiones. ¿Qué está pasando con las inversiones hoy? Y en el caso de la vivienda, ¿qué tan rentable es invertir en vivienda? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque ahí hay que tener en cuenta, por un lado, la rentabilidad, y por otro, importantísimo, el riesgo y la naturaleza del activo que estamos hablando. Entonces, para muchos inversionistas, y eso lo sabemos hoy, si algunos de ellos miran más a corto plazo y son más especuladores, por así llamarlo, estarían entonces interesadísimos, si es que eso se pudiera, en retirar las cesantías, sus ahorros, para comprar bitcoins y otras cosas que salen mucho en la prensa, que se valorizan, pero eso también tiene unos altibajos gigantescos. Además, son activos en muchas oportunidades porque no son tan tangibles como es la vivienda. Entonces, la vivienda, repito, tiene una ventaja. Primero, de rentabilidad, por supuesto. Es una rentabilidad, creo que incluso desde el corto, mediano plazo se empieza a ver. El año pasado, y lo comentabas, Sandra, de acuerdo con el índice de valoración predial del DANE, ese índice, excluyendo Bogotá, tuvo una rentabilidad del 4.22%. Que yo creo que en medio de una crisis tan aguda como la que sufrimos, ganarse ese 4% como promedio, pues es algo positivo. Algunos dirán que es bajito, pero ahí entra a jugar lo que Aldemar cuenta, y es que si una persona identifica un buen proyecto, hace uso de los subsidios, de sus cesantías, y aprovecha una coyuntura de las tasas de interés en muchas ocasiones para varios tipos de préstamos más bajas de la historia del país, puede resultar una rentabilidad mucho más alta de ese 4% del que estamos hablando, pero ojo, sobre todo si mira a un horizonte más de mediano a largo plazo. Yo creo que la vivienda no se debe tomar como esa inversión de compro por la mañana y ya por la noche la vendí y me hice rico, sino que hay que esperar un tiempo, hay que acompañar el crecimiento de la economía, y si miramos un horizonte ya más o menos de unos 5 años, 10 años, puede ser un negocio mucho, mucho más rentable. Entonces, estas rentabilidades, repito, son, creo yo, superiores a la que uno podría obtener en una inversión de renta fija. Si uno se fue por la acción en la bolsa, que fue la ganadora, pues maravilloso, pero eso también tiene mucho riesgo. Desde mi punto de vista, la vivienda tiene menos riesgo que una inversión en un título de renta variable,
y a mediano, a largo plazo puede ser bastante más rentable. Ahora bien, como un mensaje complementario, quiero decir también que una de las grandes lecciones de esta pandemia es la importancia de contar con ese sustento, ese ahorro, esa reserva, y que perfectamente la reserva futuro, bien sea para enfrentar otra crisis, que ojalá no nos coja otra igual que esta, pero si viene otra crisis, o si no viene, pues para tener un capital que nos dé más tranquilidad a futuro, es la vivienda. Repito, por alta rentabilidad, pero también por menor volatilidad que otros activos, y por tener la certeza de que es un activo fijo, físico, en medio de un mundo cada vez más lleno y mercados más llenos de activos intangibles que no siempre entendemos muy bien como inversionistas. Alejandro, bastante interesante esta reflexión y este análisis. Hemos llegado, yo creo que ya son las 8:59. Hemos abordado todos los temas, los mensajes más o menos han quedado muy claros y realmente es un panorama muy positivo el que contamos acerca del sector de vivienda y del uso de las cesantías para adquirir vivienda. En términos generales, contamos con un marco muy positivo de incentivos para acceder a vivienda, con proyectos en muchas ciudades, con un enorme ritmo de producción por parte del sector, y eso pues nos mete sin lugar a dudas en un escenario bastante positivo para que los colombianos decidan acceder. Acérquense a las constructoras, acérquense a las cajas de compensación, acérquense a su empresa y pidan asesoría sobre cómo utilizar eficientemente y en esta inversión, como ya nos lo dijo Alejandro y como lo nuestros panelistas, va a hacer una decisión muy acertada desde todo punto de vista por el tipo de activo y por el tipo de rendimiento que puede generar los incentivos que está entregando el gobierno nacional. Hemos abordado en este especial de Foro Semana con el apoyo de Amarillo, el tema de cómo invertir inteligentemente las cesantías este año. Estamos en la época de las cesantías. Por favor, el llamado nuevamente es a que busquen todos la información adecuada para tomar esta decisión. Nos acompañó nuevamente, digo, un panel de lujo. Nos acompañó Santiago Montenegro, presidente de Asofondo, Sandra Forero, presidenta de Camacol, el gremio de los constructores, Roberto Moreno, presidente de Amarillo, y Alejandro Useche, profesor de la Universidad del Rosario y experto en temas de inversión. Para todos un abrazo, muchas gracias por su tiempo y quedaremos pendientes de seguir abordando este tema que es clave para todos. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy el editor de Economía de Semana y Dinero, y los esperamos en una próxima oportunidad en estos espacios de Foro Semana. Un abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias, Aldemar. Gracias.